Consideramos esta mañana el artículo de la página 26 de nuestras atalayas de octubre de 2016 y, como veis, este es la continuación del que tratamos la semana anterior. El tema es «Ejerzamos fe en las promesas de Jehová». Basado en Hebreos capítulo 11, versículo 1, aquí leemos: «Fe es la demostración evidente de realidades, aunque no se contemple». Y si recordáis, la semana anterior hablamos de cómo fortalecer nuestra fe y conseguir que se mantenga así. En esta ocasión lo que vamos a ver es qué envuelve la fe. Y según el artículo muestra, la fe es mucho más que comprender las bendiciones que Jehová ha prometido que disfrutaremos. Implica muchas más cosas. ¿Cuáles son estas? Es lo que vamos a ver. Nos valdremos de estas tres preguntas que repasaremos al final del artículo. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Noé a comprender lo que significa tener fe? ¿De qué maneras tenemos que ejercer fe? ¿Y por qué son tan importantes la fe y el amor? De manera que esta es la línea argumental de este artículo y deseamos y esperamos que todos queráis participar. De hecho, esta es la parte más importante de esta reunión. Os animamos a que lo hagáis, que levantéis la mano. Pues iniciamos la consideración dando lectura al primer párrafo. Nos leerá nuestro hermano Julián Pérez. Adelante. La fe cristiana es muy valiosa, pero no todo el mundo la posee. Sin embargo, Jehová les ha dado a sus siervos una medida de fe. Todos los que tienen fe deberían estar muy agradecidos. Pregunta al párrafo primero: ¿cómo debemos ver la fe? Hermano Cristian. Como algo muy valioso, porque como dice segunda de Tesalonicenses 3:2, no todo el mundo la posee, por eso lo debemos de ver como algo valioso. Muy bien, exactamente. Hermana Marisa de Marreros. Sí, en el libro romano nos dice que Jehová nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe, y según lo que dice Gálatas 5:22, nos dice que es parte del fruto del Espíritu de Dios. Muy bien. Seguimos adelante. Leemos los párrafos 2 y 3. Jesucristo dijo que su Padre Celestial atrae así a las personas mediante su Hijo. Llegar a tener fe en Jesús hace posible recibir el perdón de los pecados, lo que da la oportunidad de disfrutar para siempre de la amistad con Jehová. ¿Qué hemos hecho para tener esa bendición? Lo único que merecemos es la muerte, pues somos pecadores. Pero Jehová vio nuestro potencial para hacer lo bueno y, por su bondad inmerecida, abrió nuestro corazón para que aceptáramos las buenas nuevas. Entonces empezamos a ejercer fe en Jesús con la esperanza de recibir vida eterna. Pero, ¿qué es la fe exactamente? ¿Consiste solo en conocer las bendiciones que Jehová tiene preparadas para nosotros? Y más importante aún, ¿de qué maneras tenemos que ejercer fe? La pregunta de los dos párrafos 2 y 3, ¿de qué bendiciones puede disfrutar quien tiene fe? Sara. Pues recibiremos el perdón de los pecados, podemos ser amigos de Jehová y vivir para siempre. Muy bien. ¿Y por qué es destacable que podamos disfrutar de estas bendiciones a causa de la fe? Hermana María Luisa. Sí, porque si no fuera por la fe, pues entonces, ¿qué futuro nos esperaría? La enfermedad, envejecer y morir. Pero por eso que es importante conocer exactamente por qué Jesús vino y qué bendición recibiremos, por lo que le ha dicho tanto Jehová como Jesús. Y Jesús dice en Juan 6:44 que nadie podía venir a él a menos que el Padre lo atraía a él. Por lo tanto, cuando Jehová nos atrae, es que ha visto algo en nosotros. Y entonces es la ayuda más grande, es Jehová que nos la da.
de diferente manera. Muy bien, exactamente. Hermana Dina. Sí, además es sobresaliente, como hemos visto en el párrafo anterior, que esa fe no nacemos con ella, sino que Jehová, a través de su Espíritu Santo, nos da parte de esa fe, y que ahora vemos que gracias a esta fe podemos obtener muchas cosas, pero lo curioso es que nosotros no lo merecemos. No es gracias a lo bien que hacemos las cosas, como dice aquí. Lo único que nosotros merecemos es la muerte. De ahí que estemos tan agradecidos. Muy bien. Hermana Amelia. Y otra bendición que podemos disfrutar es de su amistad con Jehová. Muy bien, hermano Eduardo Pérez. Así, aún siendo pecadores, Jehová nos atrae por medio de su Hijo Jesús, pero cuando nos atrae no es porque estemos haciendo lo bueno ya, sino como dice el párrafo, dice que Jehová vio nuestro potencial para hacer lo bueno. Y eso es lo que hace o hizo posible que estuviéramos pues atraídos hacia la verdad, y una vez en la verdad pues empezamos a aprender cosas, empezamos a ejercer fe y empezamos a tener bendiciones. Muy bien. Pues vuestros excelentes comentarios se quedan muy bien resumidos en Primera de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10 que vamos a leer. Buscamos Primera Carta de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10 y hermano Julián, por favor, cuando puedas nos lo lees. Por esto, el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso, porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros consiguiéramos la vida mediante él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Muy bien, pues entendiendo esto, la pregunta B, ¿qué preguntas vamos a responder? Hermana Marta Moya. Preguntas como ¿qué es la fe exactamente? También ¿consiste solo en conocer las bendiciones que Jehová tiene preparadas para nosotros? Y más importante, ¿de qué maneras tenemos que ejercer fe? Muy bien, esas son las preguntas que vamos a responder a lo largo de este artículo. En primer lugar, vamos a conocer algunos detalles acerca de la fe. Por ejemplo, el que nos menciona el primer subtema. Se ejerce fe con el corazón. Leemos el 4. La fe implica mucho más que solo comprender el propósito de Dios. Es una fuerza poderosa que motiva a las personas a hacer la voluntad de Él. La fe en Jesús, el medio que Dios ha puesto para la salvación, impulsa al creyente a hablar con los demás de las buenas nuevas. El apóstol Pablo explicó lo siguiente: si declaras públicamente aquella palabra en tu propia boca, que Jesús es Señor, y en tu corazón ejerces fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se ejerce fe para justicia, pero con la boca se presenta declaración pública para salvación. Párrafo 4. ¿Es ejercer fe solo un proceso mental? Explique. Hermana Teresa de Montala. Bueno, pues vemos que la fe implica mucho más que solo comprender el propósito de Dios. Es una fuerza poderosa que nos motiva a hacer la voluntad de Él y al mismo tiempo nos impulsa a que podamos hablar a otras personas de las buenas nuevas. Y al mismo tiempo también es algo que al hacerlo ejercemos fe en nuestro corazón, nos ayuda a tener esta fe en nuestro corazón y hace que también podamos ayudar a otras personas a que también tengan esta fe. Muy bien. ¿Cómo dice la Biblia que ponemos en práctica lo que pensamos? O nuestra fe, ¿cómo la ponemos en práctica? Utilizando las palabras de la Biblia. Hermana Antonia de Pérez. Sí, pues es lo que dice Romanos, ¿no? 10, 9 y 10, que dice que realmente si nosotros declaramos públicamente la palabra con nuestra boca que Jesús es Señor, pero que con el corazón debemos ejercer fe de que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos.
Y luego termina diciendo, dice, porque con el corazón ejercemos fe para justicia, pero con la boca se presenta declaración pública para salvación. O sea que no solo basta decir, bueno, pues sí, creo en Jehová, tengo fe, sino que también lo hemos de declarar públicamente a otras personas para ayudarlas a que también sean salvas. Exacto. Para Valeria es que no te veía la cara. Y también es la idea que encontramos en 2 Corintios 4:13, que dice que nosotros también ejercemos fe y por eso hablamos, ¿no? Y aquí pues queda muy clara la idea de que esa fe es lo que nos motiva a hablar de las buenas nuevas. Muy bien. Excelente. De manera que, ¿es la fe solo un proceso mental? Es evidente que no. Párrafo 5 abunda más en los detalles relacionados con esta cuestión. Leemos. Está claro que la posibilidad de disfrutar de vida eterna en el nuevo mundo de Dios depende de que tengamos fe y la conservemos fuerte. Igual que una planta necesita agua, nuestra fe necesita cuidados para mantenerse saludable. Las plantas naturales, a diferencia de las artificiales, no dejan de experimentar cambios. Si se las riega con regularidad, siguen creciendo. En caso contrario, se marchitan y acaban muriendo. Igual le ocurre a la fe. Si no la cuidamos, se debilitará y morirá. Pero si le damos los cuidados necesarios, seguirá viva y no dejará de crecer. Y estaremos saludables en fe. La parte A del párrafo 5. ¿Por qué es tan importante la fe? Hermano Alex Quinatoa. Porque depende de la fe que tengamos y si la sabemos conservar, nos permitirá poder vivir en el paraíso y de disfrutar de vida eterna. Muy bien, hermana Blanca. Hebreos 3:12 dice que cuidado, ¿no? Que desarrollemos un corazón inicuo y alejemos de Jehová. Por eso aquí nos pone el ejemplo de la planta, ¿no? Si para que crezca y esté bien, dice que debemos regarla y debemos cuidarla. Igualmente, pues en nuestra fe tenemos que cuidarla, alimentarle constantemente para que nuestra fe se haga fuerte y podamos tener esa recompensa, ¿no? De la vida eterna. Muy bien. Así que resumiendo la pregunta, la fe es muy importante porque ¿qué cosa nos va en ello? Hermana Nelly García. Porque nos da la posibilidad de poder vivir en el nuevo mundo. Muy bien, así que nos jugamos la vida. Por tanto, es algo muy importante. Ahora, la pregunta B, ¿cómo podemos conservarla fuerte? Ponga un ejemplo. Diego. Como el de la flor, que si le das agua crece y no se marchita, y si no le das agua se marchita y muere. Muy bien. Excelente comentario, hermana Susana de Cepedano. Porque la flor necesita el agua para sacar todos sus alimentos y nutrientes de la tierra. Y entonces se fortalece con esos nutrientes. Entonces nosotros también necesitamos que nuestra fe, poderle dar nutrientes por medio del estudio y de todas las reuniones y todo, ¿no? Entonces, para que no se debilite y no muera. Muy bien. Hermano Julián. Sí, el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, les dice a los tesalonicenses que su fe estaba creciendo en gran manera. ¿Qué quiere decir eso? Que el crecimiento de la fe no tiene un tope, sino que puede seguir creciendo y creciendo y creciendo en gran manera, pero todavía más, hasta no hay fin. Muy bien, exacto. Una hermana aquí delante. El ejemplo de la planta nos dice que también experimentan cambios. Nosotros también tenemos cambios, estados de ánimos, problemas que nos pueden llevar a debilitarnos. Por eso el esclavo siempre nos recomienda que seamos regulares en nuestro estudio. Y eso nos ayudará a cuidarnos nuestra fe y no morir. Muy bien, exacto. Así que en este subtema, con respecto a la fe, hemos visto dos asuntos importantes. El primero,
¿Recordáis? Hermano Eduardo Pérez. Que la fe no es un proceso mental, sino que es una fuerza que nos motiva a hacer la voluntad de Dios. Muy bien, asunto importante. La segunda cuestión. Hermana Monse de Totoy. Que debemos conservar la fe fuerte para poder conseguir el premio. Muy bien. Y que hay que dedicarle unos cuidados, como a las plantas. Ahora, el siguiente subtema nos responderá a esta cuestión. ¿Qué es la fe según la Biblia? Demos el párrafo 6. En Hebreos 11.1 encontramos la definición que la Biblia da de la fe. Allí leemos que la fe se centra en dos cosas que no vemos. 1. Las cosas que se esperan, como pueden ser sucesos que se han prometido que ocurrirán, pero que aún no han tenido lugar. Por ejemplo, el fin de la maldad y la venida del nuevo mundo. 2. Realidades que no se contemplan. En este contexto, la palabra griega que se traduce demostración evidente se refiere a una prueba evidente de una realidad invisible como la existencia de Jehová, Jesucristo y los ángeles y las actividades del reino celestial. Si nuestra esperanza está viva y creemos en las cosas invisibles de las que nos habla la Biblia, lo demostramos con nuestras palabras y acciones, sin las cuales nuestra fe estaría incompleta. Antes de hacer la pregunta al párrafo 6, vayamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Repasamos el texto temático. ¿Quién quiere leerlo? Hermana Paloma. Fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades, aunque no se contemplen. Muy bien. Con estas palabras en mente, ¿en qué dos cosas se centra la fe según Hebreos 11.1? Jordi. En primer lugar, se centra en las cosas que se esperan, que son promesas que aún no se han cumplido, como el paraíso. Muy bien. Hermano Nelson Cadena. Sí, como ha comentado en parte, la primera es, por ejemplo, las cosas que se esperan. Por ejemplo, serían cosas que Jehová ha prometido, como cuándo va a poner fin a este mundo, a la maldad que existe, y las promesas del nuevo mundo. Y la otra sería las cosas que no se contemplan, por ejemplo, la existencia de Jesucristo, de Jehová, de los ángeles. Muy bien. Hermana María Luisa. Bueno, es verdad que no vemos que la violencia ha terminado, que es un mundo de paz, todo al revés, va de mal en peor. Y la gente, esto le elimina la fe que tiene. Tenían fe, pero ahora no tienen, a ver la condición mundial. Sin embargo, nosotros, a pesar que no vemos el cumplimiento, estamos seguros que será una realidad. A Dios no lo vemos literalmente, pero creemos que existe. ¿Por qué? Porque hay tantas obras que demuestran que Él existe. Y esto es lo mismo, pues somos un pueblo privilegiado, porque la fe, como dijo Jesús, no es posesión de todo, pero la fe no es credulidad, es por conocer los propósitos de Jehová. Muy bien, excelente. ¿Y cómo demostramos que tenemos esta fe en estas cosas con estas demostraciones evidentes? ¿Cómo lo demostramos, hermana Teresa Talens? Pues lo demostramos teniendo una esperanza viva y creyendo en los ángeles invisibles que no los hemos visto, pero que existen. Ya más a más demostrando con nuestras palabras en las acciones y si en esas acciones pues nuestra fe no sería bien equipada. Eso es, esa es la idea clave. Se demuestra mediante nuestras acciones. Es la manera que tenemos de demostrar que lo vemos así. Como siempre, los ejemplos de la vida real nos ayudan
más que cualquier otra cosa, ver o a entender. Consideremos un ejemplo notable de alguien que tuvo fe. Leemos el párrafo 7. Hebreos 11:7 pone de relieve la fe de Noé. Dice, habiéndosele dado advertencia divina de cosas todavía no contempladas, mostró temor piadoso y construyó un arca para la salvación de su casa. Noé demostró que ejercía fe al construir un arca gigantesca. Sus vecinos debieron preguntarle por qué hacía algo tan inmenso. ¿Se quedó callado o les dijo que se metieran en sus asuntos? No, todo lo contrario. Su fe lo impulsó a dar testimonio con valor y a avisarle a la gente que se aproximaba al castigo de Dios. Es muy probable que repitiera lo que Jehová le había dicho. El fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia como resultado de ellos. Voy a traer el diluvio de aguas sobre la tierra para arruinar de debajo de los cielos a toda carne en la cual está activa la fuerza de vida. Todo lo que está en la tierra expirará. Seguramente Noé también repitió el mandato de Dios de entrar en el arca para explicarle a la gente cuál era la única manera de sobrevivir. Fue predicador de justicia y de este modo también ejerció fe. Pregunta 7. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Noé a comprender lo que significa tener fe? Y podemos incluir comentarios del dibujo del principio del artículo. Hermano Josué Espinoza. Pues vemos que Noé fue obediente, haciendo caso de lo que Jehová le había mandado a construir una arca. Tenemos que tener en cuenta que él nunca había sabido lo que era un diluvio, y hacer una obra tan gigantesca pues costaría trabajo, ¿no? Sin embargo, él no titubeó, sino que más bien se dedicó a hacerlo. Incluso cuando las demás personas lo vieron de que estaba construyendo algo tan gigantesco, seguramente le habrán preguntado, ¿por qué haces esto tú y tal? Y él no titubeó, sino que más bien aprovechó la ocasión para predicar. De esta manera demostró su fe, no solamente por lo que hizo, sino también por lo que dijo. Muy bien. Hermana Cristina. Sí, un detalle de la fotografía es que él lo explica convencido, ¿no?, de lo que iba a ocurrir. Sin embargo, los dos que le están escuchando, por la cara y la posición de los brazos, se nota que no se creen ni una palabra, ¿no? Pero eso no afectó la fe de Noé. Muy bien, exacto. Hermana Antonia de Arrufat. Bueno, Noé tenía una fe segura y entonces él no podía dejar que la gente murieran en el diluvio. Y por eso es que, como él lo creía, él iba a decírselo a la gente. ¿Quién de nosotros no va a decírselo a todo el mundo que vea por ahí, a un ratito, a decirlo? Que Dios va a traer un nuevo orden, que tienen que saber lo que Dios dice en su palabra. Entonces, pues nos está pasando lo mismo que Noel, que estamos pues nerviosos pensando la predicación. Bueno. Muy bien. Hermana Encarna. Seguramente que Noé repetiría lo que Jehová le había dicho, ¿no? Que el fin de toda carne había llegado a su fin por la maldad que había allí, que todo iba a expirar, ¿no? Y también le repitió que debían de entrar en el arca. O sea, que fue una persona que no se cayó, no dijo, voy a construir el arca y no voy a decir nada aunque me pregunten para nada. Fue un predicador de justicia, estuvo construyendo el arca y no puede decir nadie que no se le había advertido. Muy bien. Así que, ¿creía Noé que iba a venir un diluvio? ¿Qué pensáis? Qué pregunta con una respuesta tan obvia. Hermana Montserrat Mora. Sus hechos lo demuestran que creía, ¿verdad? Excelente, esa es la idea. Creía y lo demostró, porque solamente creer no hubiera valido de nada. Lo demostró con sus hechos, como bien la hermana Montserrat ha comentado. Siguiente párrafo. 8, leemos. Es probable que Santiago escribiera su carta poco tiempo después de que el apóstol Pablo definiera la fe bajo inspiración. Al igual que Pablo, Santiago explicó que la verdadera fe cristiana no solo implica creer, también hay que actuar. Escribió: «Muéstrame tu fe aparte de las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras».
Para ilustrar la clara diferencia entre creer y ejercer fe, aludió a los demonios. Aunque creen que Dios existe, no tienen verdadera fe y lo demuestran oponiéndose al cumplimiento del propósito de Dios. Entonces hizo un contraste con la fe de un hombre de la antigüedad y preguntó: ¿no fue declarado justo por obras nuestro padre Abraham después de que hubo ofrecido a Isaac su hijo sobre el altar? Contemplas que su fe obró junto con sus obras, y por sus obras su fe fue perfeccionada. Luego, para subrayar el hecho de que la fe se debe demostrar con obras, añadió: como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pregunta 8. ¿Qué explicó el discípulo Santiago por inspiración sobre el significado de la verdadera fe cristiana? Hermana Joana. Bueno, Santiago explicó que para tener fe no solo basta con creer en algo, sino también hace falta actuar. En Santiago 2, 19, 20 vemos que él estableció la comparación con los demonios, ¿no? Los demonios creen que Jehová existe, pero eso no quiere decir que tengan fe en él. De hecho, no obran conforme a la voluntad de Jehová. Así que esto nos hace ver la importancia de que si queremos demostrar que tenemos una fe verdadera, hace falta que actuemos. De lo contrario, pues, como explicó el mismo Santiago, nuestra fe estará muerta. Así es. Hermano Juan Alguero. Aquí en el párrafo nos cita también de otro ejemplo para recordar, el de Abraham, que puso fe cuando ofreció a su hijo Isaac. No solo esto, sino que cambió todo su sistema de vida porque él confió su fe. Su fe era tan fuerte que hizo todo lo que Jehová le mandó y se trasladó de una ciudad a vivir en tiendas de campaña, y en ningún momento él dejó de dudar en las cosas que tenían que suceder. Y él, aunque no vio muchas de las cosas, no las había contemplado, pero él nunca perdió la fe en que Jehová haría lo que le prometió. Muy bien, también un excelente ejemplo. Ahora, Santiago, hablando con su interlocutor, le dice: muéstrame tu fe aparte de las obras. ¿Era posible esto? Hermana Rosa Mayor. Pues sí, porque hay una clara diferencia, ¿no?, entre el creer y el ejercer fe. Pablo también lo citó en Santiago 2, 19, 20, ¿no?, que realmente dice que los demonios también creen y se estremecen, pero estos realmente no tienen verdadera fe porque se oponen al propósito de Jehová. Muy bien. Hermano Jordi Ponsa. Así que si alguien que cree en Dios, por ejemplo, no está acompañada por obras, pues no tiene fe. Los demonios creen en Jehová. Claro, ellos tampoco en este sentido han ejercido fe porque han visto a Jehová, a diferencia de nosotros. Han contemplado a Dios, pero sus obras no están en armonía con eso. Por lo tanto, no tienen fe. Sin embargo, Abraham, como bien se ha comentado, ejerció fe. Con sus obras demostró que confiaba completamente en Dios y en sus promesas. Muy bien, así que mostrar nuestra fe aparte de las obras no es posible, ¿verdad? Se demuestra precisamente con obras. Hermano Eduardo. Es la idea del capítulo 2, versículo 22 de Santiago, ¿no?, cuando dice: contemplas que su fe obró junto con sus obras y por sus obras su fe fue perfeccionada. Sí, dos ideas importantes, ¿no? La que ya se ha comentado, que la fe sin obras no es fe, y la segunda parte es que cuando uno tiene fe le impulsa a hacer obras, y cuando hace las obras también influye en la fe al fortalecerla. Muy bien, exacto, es un círculo virtuoso. Hermano Ángel Cepedano. Y con lo que dice Santiago, que la fe sin obras está muerta, Jesús lo recalcó en Mateo capítulo 7, 21, que dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Ahí te demostró Jesús que de verdad tenemos que hacer obras para demostrar que tenemos fe,
porque si no, no mereceremos estar en el nuevo mundo. Muy bien. Párrafos 9 y 10. Leemos. Más de 3 décadas después, el apóstol Juan escribió el Evangelio y 3 cartas. ¿Comprendía él todo lo que significa la verdadera fe cristiana, tal como había explicado por inspiración otros escritores de la Biblia? Juan fue el escritor bíblico que más veces utilizó el verbo griego que se traduce en ocasiones ejercer fe. Por ejemplo, explicó: el que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna. El que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La fe cristiana implica obedecer los mandatos de Cristo. Juan citó muchas veces las palabras de Jesús que destacan que ejercer fe debe ser una constante en nuestra vida. Párrafos 9 y 10. Pregunta: ¿cómo nos ayuda el apóstol Juan a comprender la importancia de ejercer fe? Salvador. Se comprendía todo lo que significa la verdadera fe cristiana, tal como habían explicado por inspiración a otros escritores de la Biblia. Bien. Hermana Mónica. Sí, como nos menciona en Juan 3:36, el que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna, y el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea que debemos de ejercer fe en el Hijo y obedecer los mandatos de Cristo. Es muy importante, entonces, el ejercer fe para tener vida eterna y poder obtener pues las bendiciones que nos ofrece Jehová Dios. Muy bien, exacto. Y como párrafo concluye al final, ejercer fe es un asunto de hermana Elena Ramos. Sí, para hacer ver que está viva, pues tiene que ser constante y demostrada por obras. Exacto, es un asunto de constancia, hermano Julián. Bueno, se ha repetido a lo largo del estudio, ¿verdad?, que la fe debe ir acompañada de obras, si no, no tiene sentido. Pero además de eso, la fe también implica seguir obedeciendo a Cristo y hacer lo que Él hacía. Porque Juan 14:12 dice que el que ejerce fe en Él, en Jesús, dice, ese también hará las obras que yo hago. Por lo tanto, la fe también implica hacer lo mismo que hacía Jesús imitándolo. Muy bien, exacto. Claro, todas estas cosas que disfrutamos, todas estas bendiciones que disfrutamos, pues requieren algo por nuestra parte. El párrafo siguiente, el 11, nos dice qué es. Lo leemos. Debemos sentirnos agradecidos a Jehová por usar su Espíritu Santo para revelarnos la verdad y para permitir que ejerzamos fe en las buenas nuevas. ¿No es cierto? Nunca deberíamos dejar de darle las gracias por atraernos a sí mismo mediante su Hijo, el agente principal y perfeccionador de nuestra fe. Para demostrar que valoramos esa bondad inmerecida, tenemos que seguir fortaleciendo la fe mediante la oración y el estudio de su palabra. Demuestre su fe predicando las buenas nuevas en toda oportunidad. ¿Cómo demostramos que estamos agradecidos por conocer la verdad? Eva. Pues la mejor manera que tenemos para agradecerle es seguir fortaleciendo nuestra fe mediante el estudio, mediante la oración y seguir actuando siempre bajo los mandatos de Jehová. Muy bien, excelente. Hermano Nahuel. Es igual cuando nos dan un regalo muy valioso, lo cuidamos y le ponemos de todo para que se cuide, se mantenga. Pues lo mismo tenemos que hacer con la fe. Como ha dicho Eva, hay que fortalecerla, ya que es el único método
para ir al paraíso y vivir para siempre. Muy bien, excelente. Vamos a ver un ejemplo de alguien agradecido. Buscamos Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas 10, 21. Y vamos a pedir un voluntario que quiera leerlo. Lucas 10, 21. Vamos a ver. Hermana Nelly. Nelly García. En aquella misma hora se llenó de gran gozo en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido cuidadosamente estas cosas de los sabios e intelectuales y las has revelado a los pequeñuelos. Sí, oh Padre, porque el hacerlo así vino a ser la manera aprobada por ti. Muy bien. ¿Por qué se registran aquí estas palabras? ¿Por qué las hemos leído? Hermano Paco Alonso. Si el propio Hijo de Dios agradecía a su Padre el conocimiento que tenía de las cosas, el estar donde estaba y saber todo lo que sabía, pues cuánto más nosotros no tenemos que estar, como dice el párrafo, dándole las gracias por habernos atraído a sí mismo. O sea, no es una virtud nuestra, es que Jehová nos concede el que nos acerquemos a Él. Y no deberíamos de cansarnos de dar las gracias por eso, porque realmente somos unos privilegiados. Muy bien. Hermana Dolors Pesas. Sí, también darle gracias por el entendimiento, ¿no? Porque realmente no somos personas de muy alto nivel cultural, algunas como yo, sino que más bien somos normales, pero hay personas que son muy inteligentes, con muchas carreras, y no entienden el propósito de Dios. En cambio nosotros, que Jehová nos ha abierto el corazón para que entendamos las buenas nuevas, realmente esto es un privilegio, puesto que nuestra vida depende de ello. Todo el propósito de nuestra vida depende de lo que Jehová nos está dando. Por lo tanto, es un significado que le damos a nuestra vida. En cambio, hay mucha gente que tiene muchas carreras, pero no le dan significado a la vida. Muy bien, exactamente. Hermana Susana. Pero nuestra fe necesita alimento, como se ha dicho ya en párrafos anteriores, ¿no? Y esto solamente podemos seguir alimentándola estando estudiando su palabra y por medio de la oración. Muy bien. Centrémonos ahora brevemente en una de las maneras en que demostramos de manera más evidente que tenemos fe. Párrafo 12. Debemos seguir ejerciendo fe en las promesas de Jehová y hacerlo de formas que los demás puedan ver claramente. Por ejemplo, predicamos el reino de Dios y hacemos discípulos. También hacemos lo que es bueno para con todos, pero especialmente para con los que están relacionados con nosotros en la fe. Y nos esforzamos por quitarnos la vieja personalidad con sus prácticas para así evitar todo lo que puede debilitarnos espiritualmente. Pregunta 12. ¿De qué maneras tenemos que ejercer fe? Hermana Charo. Pues una de las maneras es predicando el reino de Dios y hacer discípulos, ¿no? Y también esforzándonos por quitarnos la vieja personalidad y sus prácticas y todo lo que veamos que puede debilitar nuestra fe espiritualmente. Excelente. Muy bien. Hermana Gina. Y bueno, como hemos mencionado, ejercer la fe en Jehová se demuestra con las acciones. Y una de las acciones más importantes que demuestra nuestra fe es la predicación. Como se ve en la imagen del párrafo que está relacionado con este, vemos a dos compañeros de trabajo, uno de ellos testigos de Jehová, que está aprovechando ese tiempo de descanso para la comida y saca un momentito para hablar con su compañero. Eso es demostrar la fe. Muy bien. Hermana Encarna. Sí, tenemos que hacer todo esto, pero también Pablo en Gálatas 6:10 nos dice algo muy importante. Mientras tengamos tiempo favorable, obremos lo que es bueno para con todos, pero especialmente con los que están relacionados con nosotros en la fe, algo que deberíamos de hacer. Muy bien. Así, si no predicamos o no lo hacemos con la congregación de manera regular o aún conservamos muy arraigadas
ciertas evidencias de la vieja personalidad, no podemos decir que tenemos fe, ¿verdad? Qué interesante, la relación que establece aquí el párrafo entre estas cosas y la fe. Dice el siguiente subtema: la fe en Dios es parte de nuestro fundamento. Vamos a ver qué es este fundamento y por qué es tan importante. Leemos párrafo 13. Las Escrituras declaran: sin fe es imposible serle de buen agrado, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente. La Biblia indica que la fe en Dios es parte del fundamento necesario para llegar a ser un cristiano verdadero y no dejar de serlo. Los cristianos debemos suministrar a la fe otras cualidades importantes para mantenernos en el amor de Dios. Parte A, ¿cuánta importancia tiene la fe en Dios? Jordi, antes de que se te salga el brazo, que se le va a salir de la... La Biblia dice que si tenemos fe seremos de buen agrado a Jehová y seremos cristianos verdaderos para siempre. Muy bien, eso responde a la primera pregunta. La parte B, ¿a qué se compara la fe y por qué es apropiada esa comparación? No, Fernando. La Biblia también dice que la fe en Dios es parte de nuestro fundamento. ¿Por qué? Porque la fe en Dios es una de las primeras cualidades que debe tener todo cristiano verdadero. Muy bien. Exacto. Pero cuando tenemos el fundamento de algo, ¿ahora qué se requiere? Jorge. Bueno, teniendo el fundamento, que es la fe hacia Jehová, y mirando a Jesús como el pilar de este fundamento, vamos a hacer que esta fe se cultive de una manera maravillosa y llegar así a ser cristianos verdaderos. Muy bien. ¿Pero nos quedamos solo con el fundamento? ¿Para qué sirve la fe como fundamento? El párrafo lo explica. Hermano Ángel Cepetano. Bueno, el fundamento es el principio, ¿no? Entonces, para que un cristiano siga creciendo, entonces nunca tiene que dejar de serlo, ¿no? Tiene que trabajar en ello. Luego hay el texto de Pedro que está hablando lo que tenemos que añadir para que nuestra fe pueda progresar. Muy bien, tenemos el fundamento y ahora vamos colocando cosas encima. Este texto que vamos a leer, estos dos, resumen muy bien la idea. Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y hermano Julián, cuando puedas nos lo lees. 2 de Pedro 1, 5 al 7. Sí, por esta misma razón, contribuyendo ustedes en respuesta todo esfuerzo solícito, suministren a su fe virtud, a su virtud conocimiento, a su conocimiento autodominio, a su autodominio aguante, a su aguante devoción piadosa, a su devoción piadosa cariño fraternal, a su cariño fraternal amor. Muy bien, y ahora leemos Judas 20, 21. Pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe y orando con Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo con vida eterna en mira. Muy bien, así que proceso han descrito estos versículos. Hermano Josué Espinoza. Se describe que la fe es el fundamento, pero que no basta solamente con el fundamento, sino que hay que añadirle cosas que también son importantes para mantenernos en el amor de Dios. Se mencionaba en Pedro que hay que añadirle virtud, conocimiento, autodominio, etc. Entonces, si no desarrollamos estas cualidades mediante fe, pues nuestra fe a lo mejor se podría morir. Muy bien. Vamos a ver algunos de estos elementos que van colocados, ¿verdad?, encima del fundamento. Leemos los párrafos 14 y 15. Los escritores cristianos de la Biblia mencionaron la fe cientos de veces, subrayando así su importancia. Ninguna cualidad se cita con tanta frecuencia.
¿Significa eso que no hay nada más importante para un cristiano que la fe? Pablo comparó la fe con el amor y dijo: si tengo toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Cuando Jesús respondió a la pregunta sobre cuál era el mandamiento más grande, subrayó que el amor a Dios era lo más importante. El amor abarca, además de la fe, muchas cualidades fundamentales. La Biblia dice que el amor cree todas las cosas, es decir, tiene fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿De cuánta importancia es la fe en comparación con el amor? Pregunta 14 y 15. Hermana Marisa. Sí, recordando las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 13:2, él dijo, ¿no?, que si uno tiene fe pero no tiene amor, nada soy. Porque puso una comparación, ¿no?, que la fe podía trasladar montañas. Jesús también dice que él respondió cuando le hicieron una pregunta, ¿no? Y entonces, ¿cuál era lo más importante? Él dijo que el amor era lo más importante. Entonces, el amor es una de las cualidades que tiene que tener la fe, que acompaña a la fe. Muy bien. Hermana María Luisa. El amor a Dios es el primer mandamiento que Jesús habló, ¿eh? Y dice, el segundo es amar al prójimo. Pero no se puede amar al prójimo si no amamos a Dios. Yo de pequeña me habían enseñado que tenemos que amar a Dios, pero yo lo desconocía completamente, Dios. Yo no lo podía amar de todo mi corazón si era un Dios que me atormentaba al infierno. Entonces, la importancia es conocer a este Dios. Es cuando realmente llegamos a amarlo. Pero es un aprendizaje continuo. Muy bien. El apóstol Pablo describe perfectamente esta relación de importancia entre amor y fe. ¿Lo notáis? Hermana Antonia de Pérez. Sí, el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:4 está hablando acerca de lo que es el amor. Y entonces dice que el amor cree todas las cosas, así que el amor nos ayuda a creer y a tener fe en todo lo que Dios nos ha prometido y lo que Él dice. Así que si tenemos ese amor a Jehová, creeremos todo lo que Él nos ha prometido. Muy bien, exactamente. Los dos párrafos siguientes nos ayudarán a aclarar todavía más este asunto si no lo hemos entendido. 16 y 17 leemos. En las escrituras griegas cristianas, la fe y el amor aparecen juntos en multitud de ocasiones, con frecuencia en la misma frase, destacando así su importancia. Pablo exhortó a sus hermanos a llevar puesta la coraza de la fe y el amor. Pero escribió, aunque ustedes nunca lo vieron a Jesús, lo aman. Aunque ahora no están mirándolo, sin embargo, ejercen fe en él. Santiago les planteó esta cuestión a sus hermanos ungidos. Dios escogió a los que son pobres respecto al mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman. ¿No es verdad? Juan escribió, este es su mandamiento de Dios, que tengamos fe en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos estemos amando unos a otros. Aunque la fe es esencial, algunos de sus aspectos dejarán de existir cuando se cumplan las promesas de Dios y nuestra esperanza cristiana se haga realidad. En cambio, nunca dejará de ser necesario que siga creciendo nuestro amor a Dios y al prójimo. Por eso Pablo escribió, ahora sin embargo permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Párrafos 16 y 17, la pregunta, ¿cómo se destaca en las Escrituras la importancia de la fe y el amor? Hermano Ángel Cepedano. Bueno, aunque la fe se cita muchas veces, no es una cualidad que se cita mucho, pero aquí está hablando acerca de la fe y el amor, que aparecen juntos
multitudes de ocasiones. Y aquí nos pone la comparación de Pablo, Pedro, cómo está hablando acerca de la fe junto con el amor. Como dice Pablo, dice la coraza de la fe y el amor. Entonces van juntos, y luego Pedro dice que aunque no veían a Jesús, pero estaban mirándolo con fe, sin embargo, si ejercen fe en él. Entonces tenían fe, pero si no aunque tengan fe y si no lo aman, quizás no les servía de nada que ellos tuvieran fe, tenían que amarlo. Así que vemos la importancia de este amor que hay que tener aparte de la fe, porque uno puede tener fe, pero si no tiene amor, a lo mejor no actúa de acuerdo con lo que sabe. Muy bien, exacto. Así que estos versículos, ¿dónde colocan la fe y el amor? Hermano Jordi Álvarez. Sí, todos estos versículos que hemos comentado ponen en un mismo plano tanto la fe como el amor, ¿no? Luego veremos que más adelante cuál de los dos sobresale por encima del otro. Pero la idea es que están muy relacionados uno con otro. Por lo tanto, no es raro que aparezcan en todos estos textos en la idea general que se quiere transmitir en este texto. La fe y el amor van unidas. Muy bien. Por eso ahora la parte B dice cuál es el mayor y por qué. Nahuel. Porque aunque ahora es esencial, porque hay que esperar las promesas, cuando ya se hayan cumplido estas promesas ya no hará falta esperar. Así que algunos aspectos de la fe ya no las tenemos que servir. Mientras que el amor siempre lo vamos a necesitar, porque siempre vamos a tener que necesitar crecer nuestro amor a Jehová y al prójimo. Excelente. Eso lo describe muy bien 1 Corintios 13:13, ¿qué es lo que dice? Que lo tenemos aquí citado. Hermana Rosa Mayor. Pablo está citando, dice ahora, sin embargo, permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de todos estos es el amor. Muy bien. Ese es un buen resumen. Hermana María Luisa. Sí, porque la fe no será necesario cuando será realidad. Ya ahora no vemos que Jehová ha traído un mundo mejor, pero estamos convencidos que sí que lo traerá. Él no miente, puede hacer todo, pero mentir no. Lo que ha prometido se cumple. Dice, la esperanza no tendremos que esperar, porque será una realidad, pero el amor es la base de todo, el amor. Si no hay amor, no se puede tener fe, no se puede tener nada sin amor, ¿eh? A Dios y al prójimo, por supuesto. Muy bien. Pues abarcamos el último subtema, una auténtica demostración de fe, y leemos los párrafos 18 y 19. El pueblo de Jehová de nuestros días ha ejercido fe en el reino establecido por Dios. Como resultado, hoy existe un paraíso espiritual con más de 8 millones de habitantes en todo el mundo. En este paraíso abunda el fruto del Espíritu de Dios. Sin duda, es una demostración evidente del amor y la fe de los cristianos verdaderos. El mérito no es de ningún ser humano. Nuestro Dios es quien merece todo el crédito. Esta obra extraordinaria trae gloria a Jehová y es una señal hasta tiempo indefinido que no será cortada. Además, ser salvados mediante fe es una dádiva de Dios. El paraíso espiritual seguirá creciendo y prosperando hasta que toda la tierra esté llena de personas perfectas, justas y felices que alabarán el nombre de Jehová para siempre. Mientras llega ese día, no dejemos de ejercer fe en las promesas de Jehová. Pregunta los dos últimos párrafos, ¿qué demostración evidente de fe vemos hoy y de quién es el mérito? Hermana Giovanna. Pues sí que, tal como ya se ha comentado, que hemos ido adquiriendo la fe a través del conocimiento y también el amor hacia Jehová. Y esto se ve evidente, pues que hoy día ya existe un paraíso espiritual, porque actualmente ya somos más de 8 millones en todo el mundo, ¿no? Y esto no se debe a nosotros mismos, sino
es obra realmente de Jehová mismo. Muy bien. Hermana María Luisa. Sí, cuando empezó a estudiar, que hablaba de un paraíso espiritual, yo no lo entendía. Yo era un paraíso sobre la tierra, vivir con los animales, no guerra, etc. Pero cada vez se entiende más, porque si Jehová había traído de los años que estamos estudiando, y ya no habíamos aprendido cómo ve la cosa Jehová, si no habíamos aceptado su educación, el discurso, el orador, todo ello lo ha dicho, sobre el rencor. En este mundo está lleno de rencor, por eso que está como está. Pero Jehová ha hecho un milagro en este mundo. Ha unido un pueblo de todas las naciones y todos tenemos la misma fe y los mismos principios. Realmente es un milagro que ha hecho Jehová. Muy bien. Pues con esto creo... Hermana Nelly, por favor. El último comentario. El último comentario de los párrafos. Bueno, sí, y en Efesios 2.8 nos viene diciendo, ¿no?, que estamos salvados mediante fe, que es una dádiva de Dios, ¿no? Y entonces vemos que este paraíso espiritual seguirá creciendo, pues hasta que se llene de personas perfectas y alaben el nombre de Dios. Muy bien, exacto, y ahí querremos estar. Pues nos vamos ahora al principio del artículo y vamos a plantear las preguntas que ya destacamos cuando comenzamos y tenemos fe en que las vais a comentar. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Noé a comprender lo que significa tener fe? Hermana Selena. Pues al igual que Noé, debemos obedecer el propósito de Jehová y llevarlo a la práctica sin titubear. A pesar de las circunstancias que afrontemos, debemos ser valientes y también tener en cuenta las palabras de Santiago 2.26, que la fe sin obras está muerta. Muy bien. ¿De qué maneras tenemos que ejercer fe? Hermana Mónica. Siendo discípulos, haciendo lo que es bueno para con todos, especialmente para los que están relacionados con nosotros en la fe, y también la vieja personalidad con sus prácticas. Así es. ¿Y por qué son tan importantes la fe y el amor? Hermano Ángel. Bueno, porque tenemos la fe en las promesas de Jehová y el amor nos ayuda a amarnos unos a otros y amar a Jehová y actuar de acuerdo con su voluntad. Muy bien, excelente. Pues qué interesante artículo, ¿verdad? Nos quedamos con estas ideas. Hemos recordado lo que es la fe. La fe no solamente es algo que se ejerce en la mente, sino que se demuestra con obras. ¿Cuáles son algunas de estas obras? Lo habéis comentado muy bien. Predicar las buenas nuevas, mejorar nuestra personalidad, desprendernos de la vieja personalidad y tratar con amor a todos, especialmente a nuestros hermanos. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque de ello depende nuestra vida. Así que eso es lo mejor que tenemos, nuestra vida, ¿verdad? Después de nuestra relación con Jehová. Así que este artículo nos ayuda a colocar cada cosa en su sitio, a entender exactamente qué se espera de nosotros. Os damos a todos muchas gracias porque los comentarios han sido muchos y excelentes, como siempre. Estamos muy bien acostumbrados en ese sentido. Y también gracias a nuestro hermano Julián por su excelente lectura. Dicho esto, os animamos a poneros en pie para concluir esta reunión. Entonamos la canción 125. Basada en 1 Corintios 14:33, el tema es sujeción leal al orden divino. Consideraremos esta mañana el artículo de la página 26 de nuestras atalayas de octubre de 2016 y, como veis, este es la continuación del que tratamos la semana anterior. El tema es ejerzamos fe en las promesas de Jehová. Basado en Hebreos capítulo 11, versículo 1, aquí leemos: fe es la demostración evidente de realidades, aunque no se contemple. Y si recordáis, la semana anterior hablamos de cómo fortalecer nuestra fe y conseguir que se mantenga así.
En esta ocasión lo que vamos a ver es qué envuelve la fe. Y según el artículo muestra, la fe es mucho más que comprender las bendiciones que Jehová ha prometido que disfrutaremos. Implica muchas más cosas. ¿Cuáles son estas? Es lo que vamos a ver. Nos valdremos de estas 3 preguntas que repasaremos al final del artículo. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Noé a comprender lo que significa tener fe? ¿De qué maneras tenemos que ejercer fe? ¿Y por qué son tan importantes la fe y el amor? De manera que esta es la línea argumental de este artículo y deseamos y esperamos que todos queráis participar. De hecho, esta es la parte más importante de esta reunión. Os animamos a que lo hagáis, que levantéis la mano. Pues iniciamos la consideración dando lectura al primer párrafo. Nos leerá nuestro hermano Julián Pérez. Adelante. La fe cristiana es muy valiosa, pero no todo el mundo la posee. Sin embargo, Jehová les ha dado a sus siervos una medida de fe. Todos los que tienen fe deberían estar muy agradecidos. Pregunta al párrafo primero, ¿cómo debemos ver la fe? Hermano Cristian. Como algo muy valioso, porque como dice segunda de Tesalonicenses 3:2, no todo el mundo la posee, por eso lo debemos de ver como algo valioso. Muy bien, exactamente. Hermana Marisa de Marreros. Sí, en el libro romano nos dice que Jehová nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Y según lo que dice Gálatas 5:22, nos dice que es parte del fruto del Espíritu de Dios. Muy bien. Seguimos adelante. Leemos los párrafos 2 y 3. Jesucristo dijo que su Padre Celestial atrae así a las personas mediante su Hijo. Llegar a tener fe en Jesús hace posible recibir el perdón de los pecados, lo que da la oportunidad de disfrutar para siempre de la amistad con Jehová. ¿Qué hemos hecho para tener esa bendición? Lo único que merecemos es la muerte, pues somos pecadores. Pero Jehová vio nuestro potencial para hacer lo bueno y por su bondad inmerecida abrió nuestro corazón para que aceptáramos las buenas nuevas. Entonces empezamos a ejercer fe en Jesús con la esperanza de recibir vida eterna. Pero, ¿qué es la fe exactamente? ¿Consiste solo en conocer las bendiciones que Jehová tiene preparadas para nosotros? Y más importante aún, ¿de qué maneras tenemos que ejercer fe? La pregunta de los 2 párrafos 2 y 3, ¿de qué bendiciones puede disfrutar quien tiene fe? Sara. Pues recibiremos el perdón de los pecados, podemos ser amigos de Jehová y vivir para siempre. Muy bien. ¿Y por qué es destacable que podamos disfrutar de estas bendiciones a causa de la fe? Hermana María Luisa. Sí, porque si no fuera por la fe, pues entonces, ¿qué futuro nos esperaría? La enfermedad, envejecer y morir. Pero por eso que es importante conocer exactamente por qué Jesús vino y qué bendición recibiremos, por lo que le ha dicho tanto Jehová como Jesús. Y Jesús dice en Juan 6:44 que nadie podía venir a él a menos que el Padre lo atraería a él. Por lo tanto, cuando Jehová nos atrae, es que ha visto algo en nosotros. Y entonces es la ayuda más grande, es Jehová que nos la da, de diferente manera. Muy bien, exactamente. Hermana Dina. Sí, además es sobresaliente, como hemos visto en el párrafo anterior, que esa fe no nacemos con ella, sino que Jehová, a través de su Espíritu Santo, nos da parte de esa fe. Y que ahora vemos que gracias a esta fe podemos obtener muchas cosas, pero lo curioso es que nosotros no lo merecemos. No es gracias a lo bien que hacemos las cosas, como dice aquí, lo único que nosotros merecemos es la muerte. De ahí que estemos tan
tan agradecidos. Muy bien. Hermana Amelia. Y otra bendición que podemos disfrutar es de su amistad con Jehová. Muy bien, hermano Eduardo Pérez. Así, aún siendo pecadores, Jehová nos atrae por medio de su Hijo Jesús, pero cuando nos atrae no es porque estemos haciendo lo bueno ya, sino como dice el párrafo, dice que Jehová vio nuestro potencial para hacer lo bueno. Y eso es lo que hace o hizo posible que estuviéramos pues atraídos hacia la verdad, y una vez en la verdad pues empezamos a aprender cosas, empezamos a ejercer fe y empezamos a tener bendiciones. Muy bien. Pues vuestros excelentes comentarios se quedan muy bien resumidos en Primera de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10 que vamos a leer. Buscamos Primera Carta de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10 y hermano Julián, por favor, cuando puedas nos lo lees. Por esto, el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso, porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros consiguiéramos la vida mediante él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Muy bien, pues entendiendo esto, la pregunta B, ¿qué preguntas vamos a responder? Hermana Marta Moya. Preguntas como ¿qué es la fe exactamente? También ¿consiste solo en conocer las bendiciones que Jehová tiene preparadas para nosotros? Y más importante, ¿de qué maneras tenemos que ejercer fe? Muy bien, esas son las preguntas que vamos a responder a lo largo de este artículo. En primer lugar, vamos a conocer algunos detalles acerca de la fe. Por ejemplo, el que nos menciona el primer subtema. Se ejerce fe con el corazón. Leemos el 4. La fe implica mucho más que solo comprender el propósito de Dios. Es una fuerza poderosa que motiva a las personas a hacer la voluntad de Él. La fe en Jesús, el medio que Dios ha puesto para la salvación, impulsa al creyente a hablar con los demás de las buenas nuevas. El apóstol Pablo explicó lo siguiente: si declaras públicamente aquella palabra en tu propia boca, que Jesús es Señor, y en tu corazón ejerces fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se ejerce fe para justicia, pero con la boca se presenta declaración pública para salvación. Párrafo 4. ¿Es ejercer fe solo un proceso mental? Explique. Hermana Teresa de Montala. Bueno, pues vemos que la fe implica mucho más que solo comprender el propósito de Dios. Es una fuerza poderosa que nos motiva a hacer la voluntad de Él y al mismo tiempo nos impulsa a que podamos hablar a otras personas de las buenas nuevas. Y al mismo tiempo también es algo que al hacerlo ejercemos fe en nuestro corazón, nos ayuda a tener esta fe en nuestro corazón y hace que también podamos ayudar a otras personas a que también tengan esta fe. Muy bien. ¿Cómo dice la Biblia que ponemos en práctica lo que pensamos? O nuestra fe, ¿cómo la ponemos en práctica? Utilizando las palabras de la Biblia. Hermana Antonia de Pérez. Sí, pues es lo que dice Romanos, ¿no? 10, 9 y 10, que dice que realmente si nosotros declaramos públicamente la palabra con nuestra boca que Jesús es Señor, pero que con el corazón debemos ejercer fe de que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Y luego termina dice, porque con el corazón ejercemos fe para justicia, pero con la boca se presenta declaración pública para salvación. O sea que no solo basta decir, bueno, pues sí, creo en Jehová, tengo fe, sino que también lo hemos de declarar públicamente a otras personas para ayudarlas a que también sean salvas. Exacto. Valeria, ¿es que no te veía la cara.
Y también es la idea que encontramos en 2 Corintios 4:13, que dice que nosotros también ejercemos fe y por eso hablamos, ¿no? Y aquí pues queda muy clara la idea de que esa fe es lo que nos motiva a hablar de las buenas nuevas. Muy bien. Excelente. De manera que, ¿es la fe solo un proceso mental? Es evidente que no. Párrafo 5 abunda más en los detalles relacionados con esta cuestión. Leemos. Está claro que la posibilidad de disfrutar de vida eterna en el nuevo mundo de Dios depende de que tengamos fe y la conservemos fuerte. Igual que una planta necesita agua, nuestra fe necesita cuidados para mantenerse saludable. Las plantas naturales, a diferencia de las artificiales, no dejan de experimentar cambios. Si se las riega con regularidad, siguen creciendo. En caso contrario, se marchitan y acaban muriendo. Igual le ocurre a la fe. Si no la cuidamos, se debilitará y morirá. Pero si le damos los cuidados necesarios, seguirá viva y no dejará de crecer. Y estaremos saludables en fe. La parte A del párrafo 5. ¿Por qué es tan importante la fe? Hermano Alex Quinetoa. Porque depende de la fe que tengamos y si la sabemos conservar, nos permitirá poder vivir en el paraíso y de disfrutar de vida eterna. Muy bien, hermana Blanca. Hebreos 3:12 dice que cuidado, ¿no? Que desarrollemos un corazón inicuo y alejemos de Jehová. Por eso aquí nos pone el ejemplo de la planta, ¿no? Si para que crezca y esté bien, dice que debemos regarla y debemos cuidarla. Igualmente, pues en nuestra fe tenemos que cuidarla, alimentarle constantemente para que nuestra fe se haga fuerte y podamos tener esa recompensa, ¿no? De la vida eterna. Muy bien. Así que resumiendo la pregunta, la fe es muy importante porque ¿qué cosa nos va en ello? Hermana Nelly García. Porque nos da la posibilidad de poder vivir en el nuevo mundo. Muy bien, así que nos jugamos la vida. Por tanto, es algo muy importante. Ahora, la pregunta B, ¿cómo podemos conservarla fuerte? Ponga un ejemplo. Diego. Como el de la flor, que si le das agua crece y no se marchita, y si no le das agua se marchita y muere. Muy bien. Excelente comentario, hermana Susana de Cepedano. Porque la flor necesita el agua para sacar todos sus alimentos y nutrientes de la tierra. Y entonces se fortalece con esos nutrientes. Entonces nosotros también necesitamos que nuestra fe, poderle dar nutrientes por medio del estudio y de todo, reuniones y todo, ¿no? Entonces, para que no se debilite y no muera. Muy bien. Hermano Julián. Sí, el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, les dice a los tesalonicenses que su fe estaba creciendo en gran manera. ¿Qué quiere decir eso? Que el crecimiento de la fe no tiene un tope, sino que puede seguir creciendo y creciendo y creciendo en gran manera, pero todavía más, hasta no hay fin. Muy bien, exacto. Una hermana aquí delante. El ejemplo de la planta nos dice que también experimentan cambios. Nosotros también tenemos cambios, estados de ánimos, problemas que nos pueden llevar a debilitarnos. Por eso el esclavo siempre nos recomienda que seamos regulares en nuestro estudio y eso nos ayudará a cuidarnos nuestra fe y no morir. Muy bien, exacto. Así que en este subtema, con respecto a la fe, hemos visto dos asuntos importantes. El primero, ¿recordáis? Hermano Eduardo Pérez. Que la fe no es un proceso mental, sino que es una fuerza que nos motiva a hacer la voluntad de Dios. Muy bien, asunto importante. La segunda cuestión. Hermana Monse de Totoy. Que debemos conservar la fe fuerte para poder conseguir el premio. Muy bien.
y que hay que dedicarle unos cuidados, como a las plantas. Ahora, el siguiente subtema nos responderá a esta cuestión. ¿Qué es la fe según la Biblia? Vemos el párrafo 6. En Hebreos 11.1 encontramos la definición que la Biblia da de la fe. Allí leemos que la fe se centra en dos cosas que no vemos. 1. Las cosas que se esperan, como pueden ser sucesos que se han prometido que ocurrirán, pero que aún no han tenido lugar. Por ejemplo, el fin de la maldad y la venida del nuevo mundo. 2. Realidades que no se contemplan. En este contexto, la palabra griega que se traduce demostración evidente se refiere a una prueba evidente de una realidad invisible como la existencia de Jehová, Jesucristo y los ángeles y las actividades del reino celestial. Si nuestra esperanza está viva y creemos en las cosas invisibles de las que nos habla la Biblia, lo demostramos con nuestras palabras y acciones, sin las cuales nuestra fe estaría incompleta. Antes de hacer la pregunta al párrafo 6, vayamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Repasamos el texto temático. ¿Quién quiere leerlo? Hermana Paloma. Fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades, aunque no se contemplen. Muy bien. Con estas palabras en mente, ¿en qué dos cosas se centra la fe según Hebreos 11.1? Jordi. En primer lugar, se centra en las cosas que se esperan, que son promesas que aún no se han cumplido, como el paraíso. Muy bien. Hermano Nelson, Cadena. Sí, como ha comentado en parte, la primera es, por ejemplo, las cosas que se esperan. Por ejemplo, serían cosas que Jehová ha prometido, como cuándo va a poner fin a este mundo, a la maldad que existe, y las promesas del nuevo mundo. Y la otra sería las cosas que no se contemplan, por ejemplo, la existencia de Jesucristo, de Jehová, de los ángeles. Muy bien. Hermana María Luisa. Bueno, es verdad que no vemos que la violencia ha terminado, que es un mundo de paz, todo al revés, va de mal en peor. Y la gente, esto le elimina la fe que tiene. Tenían fe, pero ahora no tienen, a ver la condición mundial. Sin embargo, nosotros, a pesar que no vemos el cumplimiento, estamos seguros que será una realidad. A Dios no lo vemos literalmente, pero creemos que existe. ¿Por qué? Porque hay tantas obras que demuestran que Él existe. Y esto es lo mismo, pues somos un pueblo privilegiado, porque la fe, como dijo Jesús, no es posesión de todo, pero la fe no es credulidad, es por conocer los propósitos de Jehová. Muy bien, excelente. ¿Y cómo demostramos que tenemos esta fe en estas cosas con estas demostraciones evidentes? ¿Cómo lo demostramos, hermana Teresa Talens? Pues lo demostramos teniendo una esperanza viva y creyendo en los ángeles invisibles que no los hemos visto, pero que existen. Ya más a más demostrando con nuestras palabras en las acciones y si en esas acciones pues nuestra fe no sería bien equipada. Eso es, esa es la idea clave. Se demuestra mediante nuestras acciones. Es la manera que tenemos de demostrar que lo vemos así. Como siempre, los ejemplos de la vida real nos ayudan más que cualquier otra cosa a ver o a entender. Consideremos un ejemplo notable de alguien que tuvo fe. Leemos el párrafo 7. Hebreos 11.7 pone de relieve la fe de Noé. Dice, habiéndosele dado advertencia divina de cosas todavía no contempladas, mostró temor piadoso y construyó un arca para la salvación de su casa. Noé demostró que ejercía fe al construir un arca gigantesca.
Sus vecinos debieron preguntarle por qué hacía algo tan inmenso. ¿Se quedó callado o les dijo que se metieran en sus asuntos? No, todo lo contrario. Su fe lo impulsó a dar testimonio con valor y a avisarle a la gente que se aproximaba al castigo de Dios. Es muy probable que repitiera lo que Jehová le había dicho. El fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia como resultado de ellos. Voy a traer el diluvio de aguas sobre la tierra para arruinar de debajo de los cielos a toda carne en la cual está activa la fuerza de vida. Todo lo que está en la tierra expirará. Seguramente Noé también repitió el mandato de Dios de entrar en el arca para explicarle a la gente cuál era la única manera de sobrevivir. Fue predicador de justicia y de este modo también ejerció fe. Pregunta 7. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Noé a comprender lo que significa tener fe? Y podemos incluir comentarios del dibujo del principio del artículo. Hermano Josué Espinoza. Pues vemos que Noé fue obediente, haciendo caso de lo que Jehová le había mandado a construir una arca. Tenemos que tener en cuenta que él nunca había sabido lo que era un diluvio, y hacer una obra tan gigantesca pues costaría trabajo, ¿no? Sin embargo, él no titubeó, sino que más bien se dedicó a hacerlo. Incluso cuando las demás personas lo vieron de que estaba construyendo algo tan gigantesco, seguramente le habrán preguntado, ¿por qué haces esto tú y tal? Y él no titubeó, sino que más bien aprovechó la ocasión para predicar. De esta manera demostró su fe, no solamente por lo que hizo, sino también por lo que dijo. Muy bien. Hermana Cristina. Sí, un detalle de la fotografía es que él lo explica convencido, ¿no?, de lo que iba a ocurrir. Sin embargo, los dos que le están escuchando, por la cara y la posición de los brazos, se nota que no se creen ni una palabra, ¿no? Pero eso no afectó la fe de Noé. Muy bien, exacto. Hermana Antonia de Arrufat. Bueno, Noé tenía una fe segura y entonces él no podía dejar que la gente murieran en el diluvio. Y por eso es que, como él lo creía, él iba a decírselo a la gente. ¿Quién de nosotros no va a decírselo a todo el mundo que vea por ahí, a un ratito, a decirlo? Que Dios va a traer un nuevo orden, que tienen que saber lo que Dios dice en su palabra. Entonces, pues no está pasando lo mismo que Noel, que estamos pues nerviosos pensando la predicación. Bueno. Muy bien. Hermana Encarna. Seguramente que Noé repetiría lo que Jehová le había dicho, ¿no? Que el fin de toda carne había llegado a su fin por la maldad que había allí, que todo iba a expirar, ¿no? Y también le repitió que debían de entrar en el arca. O sea, que fue una persona que no se cayó, no dijo, voy a construir el arca y no voy a decir nada aunque me pregunten para nada. Fue un predicador de justicia, estuvo construyendo el arca y no puede decir nadie que no se le había advertido. Muy bien. Así que, ¿creía Noé que iba a venir un diluvio? ¿Qué pensáis? Me pregunta con una respuesta tan obvia. Hermana Montserrat Mora. Es un asunto de... Hermana Elena Ramos. Sí, para hacer ver que está viva, pues tiene que ser constante y demostrada por obras. Exacto, es un asunto de constancia, hermano Julián. Bueno, se ha repetido a lo largo del estudio, ¿verdad?, que la fe debe ir acompañada de obras, si no, no tiene sentido. Pero además de eso, la fe también implica seguir obedeciendo a Cristo y hacer lo que Él hacía. Porque Juan 14:12 dice que el que ejerce fe en Él, en Jesús, dice, ese también hará las obras que yo hago. Por lo tanto, la fe también implica hacer lo mismo que hacía Jesús imitándolo. Muy bien, exacto. Claro, todas estas cosas que disfrutamos, todas estas bendiciones que disfrutamos, pues requieren algo por nuestra parte. El párrafo siguiente, el 11, nos dice qué es. Lo leemos. Debemos sentirnos agradecidos a Jehová por usar su Espíritu Santo para revelarnos la verdad
y para permitir que ejerzamos fe en las buenas nuevas. ¿No es cierto? Nunca deberíamos dejar de darle las gracias por atraernos a sí mismo mediante su Hijo, el agente principal y perfeccionador de nuestra fe. Para demostrar que valoramos esa bondad inmerecida, tenemos que seguir fortaleciendo la fe mediante la oración y el estudio de su palabra. Demuestre su fe predicando las buenas nuevas en toda oportunidad. ¿Cómo demostramos que estamos agradecidos por conocer la verdad? Eva. Pues la mejor manera que tenemos para agradecerle es seguir fortaleciendo nuestra fe mediante el estudio, mediante la oración y seguir actuando siempre bajo los mandatos de Jehová. Muy bien, excelente. Hermano Nahuel. Es igual cuando nos dan un regalo muy valioso, lo cuidamos y le ponemos de todo para que se cuide, se mantenga. Pues lo mismo tenemos que hacer con la fe. Como ha dicho Eva, hay que fortalecerla, ya que es el único método para ir al paraíso y vivir para siempre. Muy bien, excelente. Vamos a ver un ejemplo de alguien agradecido. Buscamos Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas 10, 21. Y vamos a pedir un voluntario que quiera leerlo. Lucas 10, 21. Vamos a ver. Hermana Nelly. Nelly García. En aquella misma hora se llenó de gran gozo en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido cuidadosamente estas cosas de los sabios e intelectuales y las has revelado a los pequeñuelos. Sí, oh Padre, porque el hacerlo así vino a ser la manera aprobada por ti. Muy bien. ¿Por qué se registran aquí estas palabras? ¿Por qué las hemos leído? Hermano Paco Alonso. Si el propio Hijo de Dios agradecía a su Padre el conocimiento que tenía de las cosas, el estar donde estaba y saber todo lo que sabía, pues cuánto más nosotros no tenemos que estar, como dice el párrafo, dándole las gracias por habernos atraído a sí mismo. O sea, no es una virtud nuestra, es que Jehová nos concede el que nos acerquemos a Él. Y no deberíamos de cansarnos de dar las gracias por eso, porque realmente somos unos privilegiados. Muy bien. Hermana Dolors Pesas. Sí, también darle gracias por el entendimiento, ¿no? Porque realmente no somos personas de muy alto nivel cultural, algunas como yo, sino que más bien somos normales, pero hay personas que son muy inteligentes, con muchas carreras y no entienden el propósito de Dios. En cambio nosotros, que Jehová nos ha abierto el corazón para que entendamos las buenas nuevas, realmente esto es un privilegio, puesto que nuestra vida depende de ello. Todo el propósito de nuestra vida depende de lo que Jehová nos está dando. Por lo tanto, es un significado que le damos a nuestra vida. En cambio hay mucha gente que tiene muchas carreras, pero no le dan significado a la vida. Muy bien, exactamente. Hermana Susana. Pero nuestra fe necesita alimento, como se ha dicho ya en párrafos anteriores, ¿no? Y esto solamente podemos seguir alimentándola estando estudiando su palabra y por medio de la oración. Muy bien. Centrémonos ahora brevemente en una de las maneras en que demostramos de manera más evidente que tenemos fe. Párrafo 12. Debemos seguir ejerciendo fe en las promesas de Jehová y hacerlo de formas que los demás puedan ver claramente. Por ejemplo, predicamos el reino de Dios y hacemos discípulos. También hacemos lo que es bueno para con todos, pero especialmente para con los que están relacionados con nosotros en la fe. Y nos esforzamos por quitarnos la vieja personalidad con sus prácticas para así evitar todo lo que puede debilitarnos espiritualmente. Pregunta 12. ¿De qué maneras tenemos que ejercer fe? Hermana Charo. Pues una de las maneras es predicando
el reino de Dios y hacer discípulos, ¿no? Y también esforzándonos por quitarnos la vieja personalidad y sus prácticas y todo lo que veamos que puede debilitar nuestra fe espiritualmente. Excelente. Muy bien. Hermana Gina. Y bueno, como hemos mencionado, ejercer la fe en Jehová se demuestra con las acciones. Y una de las acciones más importantes que demuestra nuestra fe es la predicación. Como se ve en la imagen del párrafo que está relacionado con este, vemos a dos compañeros de trabajo, uno de ellos testigos de Jehová, que está aprovechando ese tiempo de descanso para la comida y saca un momentito para hablar con su compañero. Eso es demostrar la fe. Muy bien. Hermana Encarna. Sí, tenemos que hacer todo esto, pero también Pablo en Gálatas 6:10 nos dice algo muy importante. Mientras tengamos tiempo favorable, obremos lo que es bueno para con todos, pero especialmente con los que están relacionados con nosotros en la fe, algo que deberíamos de hacer. Muy bien. Así, si no predicamos o no lo hacemos con la congregación de manera regular o aún conservamos muy arraigadas ciertas evidencias de la vieja personalidad, no podemos decir que tenemos fe, ¿verdad? Qué interesante, la relación que establece aquí el párrafo entre estas cosas y la fe. Dice el siguiente subtema: la fe en Dios es parte de nuestro fundamento. Vamos a ver qué es este fundamento y por qué es tan... Sus hechos lo demuestran que creía, ¿verdad? Excelente, esa es la idea. Creía y lo demostró, porque solamente creer no hubiera valido de nada. Lo demostró con sus hechos, como bien la hermana Montserrat ha comentado. Siguiente párrafo, 8, leemos. Es probable que Santiago escribiera su carta poco tiempo después de que el apóstol Pablo definiera la fe bajo inspiración. Al igual que Pablo, Santiago explicó que la verdadera fe cristiana no solo implica creer, también hay que actuar. Escribió: muéstrame tu fe aparte de las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Para ilustrar la clara diferencia entre creer y ejercer fe, aludió a los demonios. Aunque creen que Dios existe, no tienen verdadera fe y lo demuestran oponiéndose al cumplimiento del propósito de Dios. Entonces hizo un contraste con la fe de un hombre de la antigüedad y preguntó: ¿no fue declarado justo por obras nuestro padre Abraham después de que hubo ofrecido a Isaac su hijo sobre el altar? Contemplas que su fe obró junto con sus obras, y por sus obras su fe fue perfeccionada. Luego, para subrayar el hecho de que la fe se debe demostrar con obras, añadió: como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pregunta 8. ¿Qué explicó el discípulo Santiago por inspiración sobre el significado de la verdadera fe cristiana? Hermana Joana. Bueno, Santiago explicó que para tener fe no solo basta con creer en algo, sino también hace falta actuar. En Santiago 2, 19, 20 vemos que él estableció la comparación con los demonios, ¿no? Los demonios creen que Jehová existe, pero eso no quiere decir que tengan fe en él. De hecho, no obran conforme a la voluntad de Jehová. Así que esto nos hace ver la importancia de que si queremos demostrar que tenemos una fe verdadera, hace falta que actuemos. De lo contrario, pues, como explicó el mismo Santiago, nuestra fe estará muerta. Así es. Hermano Juan Alguero. Aquí en el párrafo nos cita también de otro ejemplo para recordar, el de Abraham, que puso fe cuando ofreció a su hijo Isaac. No solo esto, sino que cambió todo su sistema de vida porque él confió su fe. Su fe era tan fuerte que hizo todo lo que Jehová le mandó y se trasladó de una ciudad a vivir en tiendas de campaña, y en ningún momento él dejó de dudar en las cosas que tenían que suceder.
Y él, aunque no vio muchas de las cosas, no las había contemplado, pero él nunca perdió la fe en que Jehová haría lo que le prometió. Muy bien, también un excelente ejemplo. Ahora, Santiago, hablando con su interlocutor, le dice: muéstrame tu fe aparte de las obras. ¿Era posible esto? Hermana Rosa Mayor. Pues sí, porque hay una clara diferencia, ¿no?, entre el creer y el ejercer fe. Pablo también lo citó en Santiago 19:20, ¿no?, que realmente dice que los demonios también creen y se estremecen, pero estos realmente no tienen verdadera fe porque se oponen al propósito de Jehová. Muy bien. Hermano Jordi Ponsa. Así que si alguien que cree en Dios, por ejemplo, no está acompañada por obras, pues no tiene fe. Los demonios creen en Jehová. Claro, ellos tampoco en este sentido han ejercido fe porque han visto a Jehová, a diferencia de nosotros. Han contemplado a Dios, pero sus obras no están en armonía con eso. Por lo tanto, no tienen fe. Sin embargo, Abraham, como bien se ha comentado, ejerció fe. Con sus obras demostró que confiaba completamente en Dios y en sus promesas. Muy bien, así que mostrar nuestra fe aparte de las obras no es posible, ¿verdad? Se demuestra precisamente con obras. Hermano Eduardo. Es la idea del capítulo 2, versículo 22 de Santiago, ¿no?, cuando dice: contemplas que su fe obró junto con sus obras y por sus obras su fe fue perfeccionada. Sí, dos ideas importantes, ¿no? La que ya se ha comentado, que la fe sin obras no es fe. Y la segunda parte es que cuando uno tiene fe, le impulsa a hacer obras, y cuando hace las obras, también influye en la fe al fortalecerla. Muy bien, exacto, es un círculo virtuoso. Hermano Ángel Cepedano. Y con lo que dice Santiago, que la fe sin obras está muerta, Jesús lo recalcó en Mateo capítulo 7, 21, que dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Ahí te demostró Jesús que de verdad tenemos que hacer obras para demostrar que tenemos fe, porque si no, no mereceremos estar en el nuevo mundo. Muy bien. Párrafos 9 y 10. Leemos. Más de 3 décadas después, el apóstol Juan escribió el Evangelio y 3 cartas. ¿Comprendía él todo lo que significa la verdadera fe cristiana, tal como había explicado por inspiración otros escritores de la Biblia? Juan fue el escritor bíblico que más veces utilizó el verbo griego que se traduce en ocasiones ejercer fe. Por ejemplo, explicó: el que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna. El que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La fe cristiana implica obedecer los mandatos de Cristo. Juan citó muchas veces las palabras de Jesús que destacan que ejercer fe debe ser una constante en nuestra vida. Párrafos 9 y 10. Pregunta: ¿cómo nos ayuda el apóstol Juan a comprender la importancia de ejercer fe? Salvador. Se comprendía todo lo que significa la verdadera fe cristiana, tal como habían explicado por inspiración a otros escritores de la Biblia. Bien. Hermana Mónica. Sí, como nos menciona en Juan 3:36, el que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna, y el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea que debemos de ejercer fe en el Hijo y obedecer los mandatos de Cristo. Es muy importante, entonces, el ejercer fe para tener vida eterna y poder obtener pues las bendiciones que nos ofrece Jehová Dios. Muy bien, exacto. Y como párrafo concluye al final, ejercer fe